Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias de Data y FX aquí, dentro de Recap de Blue Radio. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales, ustedes nos pueden ubicar en @DataIFX. Hoy estaremos hablando de los indicadores del día, tenemos información sobre los procesos de manejo de deuda del gobierno nacional, tenemos noticias empresariales relacionadas con Celsia, con WOM, también con el sector turístico, información sobre las remesas, históricas remesas que siguen llegando a Colombia y también hablaremos sobre el sector pensional. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero ¿cuáles son las cifras más importantes para arrancar esta semana? Los indicadores de este lunes 29 de septiembre que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.878.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $67,97 y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $63,11 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 3.901 pesos con 29 centavos y el Bitcoin subió 1,9% y se ubicó en $114.058. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre las operaciones de manejo de deuda que adelanta el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda. Porque ante las preocupaciones que han surgido en muchos sectores de la economía y de los mercados de capitales por una eventual exposición de Colombia al franco suizo en medio de todas estas operaciones de manejo de deuda, buena parte de esas operaciones con inversionistas y bancos internacionales, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, habló de la estrategia ahora para minimizar ese eventual riesgo cambiario que podríamos tener entre el peso colombiano y eventualmente el franco suizo. ¿De qué se trata, Dari? En un mensaje divulgado en su cuenta de LinkedIn, Javier Cuéllar, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, señaló que solo una parte menor de la estrategia de endeudamiento incorpora riesgo cambiario local relacionado con los movimientos del peso frente al franco suizo. Sin embargo, señaló que gran parte de esa exposición ya ha sido mitigada a través de coberturas financieras diseñadas para proteger las finanzas públicas. El funcionario detalló que estas medidas hacen parte de un plan más amplio de recomposición de la deuda externa que busca reemplazar pasivos costosos en dólares por deuda en euros, reduciendo el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto nacional. Además, anticipó que en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda publicará oficialmente los detalles técnicos de estas coberturas, al tiempo que continuará ejecutando operaciones en los mercados internacionales como la recompra de bonos globales con el objetivo de disminuir el costo de financiamiento y fortalecer la posición fiscal del país. En más información, se juntaron dos grandes del sector energía en Colombia, montan una sociedad para crear una nueva compañía dedicada a soluciones de energía limpia para sectores corporativos. ¿Quiénes hacen esta alianza? ¿De qué se trata? Dari. Celsia y la gestora Brookfield anunciaron la creación de Atera, una nueva empresa que ofrecerá soluciones de eficiencia energética a industrias en Colombia y América Latina. La compañía nace con más de 500 clientes y planes de inversión por $500 millones hasta 2030, con servicios como autogeneración solar, iluminación, aire comprimido y climatización con distritos térmicos. Bajo el modelo Energy as Service, Atera financia los proyectos y los clientes pagan por el servicio. Según Celsia, esta alianza le permitirá reducir su deuda y consolidar su estrategia de transición energética, mientras que Brookfield destacó el potencial de crecimiento en la región. Bueno, recordemos que Brookfield, quien se asocia con Celsia, Brookfield para este nuevo negocio, Brookfield es hoy en día el dueño de Isagen, una compañía muy importante para la generación de energía en nuestro país. Es más información sobre empresas. WOM Colombia, después de estar al borde de la quiebra, ahora está reportando por primera vez resultados financieros positivos. Camilo Vázquez. WOM Colombia reportó por primera vez resultados financieros positivos en su historia, con un EBITDA de 36.000 millones de pesos y un flujo de caja de 41.000 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025, tras una reestructuración impulsada por su nuevo dueño, Sur Holdings. En el primer semestre, el EBITDA llegó a 60.000 millones de pesos y el flujo de caja a 52.000 millones de pesos, cifras que contrastan con las pérdidas de 2024. Aunque la compañía destacó estos avances, advirtió que su permanencia en el mercado dependerá de que las autoridades regulatorias tomen medidas para evitar un duopolio en el sector de telecomunicaciones colombiano.
En más noticias, desde Fede Transcarga están alertando por la grave ola de hurtos de café en la vía entre Pasto y Buenaventura, que está dejando pérdidas multimillonarias. Arnulfo Cuervo, presidente de este gremio. Llamado al Ministerio de Defensa para que en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército determinen la cesación de casos de hurto de café que vienen siendo presentados en la ruta Pasto-Buenaventura. En los últimos 10 meses se han sucedido 18 casos, 2 intentos de hurto y un saqueo. En esta ruta se han perdido, por cuenta de estos hechos, más de 6.300 millones de pesos. Los transportadores se niegan a prestar el servicio porque temen por su integridad física y por supuesto la de sus vehículos. El transporte diario en esta ruta de sacos de café es de más de 3.100 sacos. La situación se presenta en el sitio denominado Vía La Fonda en el Patía Caucano. Allí los vehículos son desviados para luego ser trasladados a Sajandí en el Cauca, donde son descargados. Se ha hecho responsable de estos hechos la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. El riesgo a la vida de los transportadores es enorme por este tipo de situaciones y por supuesto se pone en juego la estabilidad económica de la región que depende de esa cosecha de café. En más información, hay buenas expectativas frente al movimiento que podrían tener las agencias de viajes durante la próxima semana de receso escolar. Dari. Colombia se alista para la semana de receso escolar entre el 4 y 16 de octubre, periodo en el que se espera un aumento del 6% en la movilidad de viajeros frente a 2024. Según ANATO, cerca de 777.000 pasajeros se moverán en vuelos internacionales, principalmente desde Bogotá, Medellín y Cartagena. Estados Unidos, España, México y Panamá figuran entre los destinos más buscados por los colombianos, mientras que turistas extranjeros llegarán sobre todo desde Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Chile. Dentro del país, los lugares más visitados serán Cartagena, Santa Marta, San Andrés, el Eje Cafetero, Medellín y Bogotá. Por decimoquinto mes consecutivo, las remesas que están llegando a Colombia superan los $1.000 millones mensuales. Siguen registrando cifras sin antecedentes históricas las remesas en nuestro país. Las cifras más recientes con Camilo Vázquez. En agosto, las remesas enviadas a Colombia sumaron $1.095 millones, un 8,5% más que en el mismo mes de 2024, completando 15 meses seguidos por encima de los $1.000 millones. Entre enero y agosto, los giros alcanzaron $8.661 millones, con un aumento del 13,3% frente al año pasado, lo que apunta a que 2025 podría ser un año récord. Estos recursos, impulsados por la migración de colombianos al exterior, tienen un papel clave en la economía, pues apoyan al consumo de hogares, influyen en el valor del dólar y en las cuentas externas del país. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Hace unos días se desarrolló en la ciudad de Cartagena un nuevo congreso, una nueva convención internacional de seguros organizada por Fasecolda. En el marco de este evento tuvimos, a través de nuestra enviada especial Natalie Avendaño, la oportunidad de dialogar un poco sobre pensiones con el presidente del gremio de los fondos privados de pensiones, Andrés Velasco, y aquí queremos compartir ese diálogo con ustedes. Víctor, buenas noches. Así es, hoy estamos con Andrés Velasco, presidente de Asofondos, para hablar sobre los retos del envejecimiento poblacional en el sistema pensional, los nuevos productos de ahorro, entre otros temas. Presidente, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en Negocios Blue. Buenas noches, Natalia. Bueno, presidente, comencemos un poco con la pregunta: ¿cómo impacta el envejecimiento poblacional en el sistema pensional y pues también de seguros, pues ya que estamos en esta convención? Sí, en la medida en que la población se vuelve más vieja, eso quiere decir que hay menos bebés que niños, menos niños que jóvenes, menos jóvenes que adultos, menos adultos que adultos mayores. La capacidad de la economía de generar rentas y de transferir esas rentas intergeneracionalmente para pagar cosas como los seguros o las pensiones, pues se dificulta. Entonces, los esquemas de reparto, que es el esquema de colpensiones, de pensiones, ¿cierto? Depende de forma muy importante de que exista una masa muy grande de trabajadores que transfiere en un mismo año sus cotizaciones a través de Colpensiones, a través del gobierno de Colpensiones, para pagar las pensiones que tiene la nación responsabilidad de pagar en esa vigencia. Entonces, en la medida en que la población se envejece,
se empieza a generar un desequilibrio entre los recursos disponibles y los recursos necesarios para pagar las pensiones. Por eso, en el mundo entero, las economías se están volcando hacia los sistemas de ahorro individual, porque son los sistemas de ahorro los únicos que garantizan la capacidad para pagar las pensiones cuando ocurren estos fenómenos demográficos de envejecimiento de la población. De hecho, en muchas jurisdicciones lo que se está haciendo es hacer el tránsito a un esquema parecido al que se probó en Colombia de pilares, ¿cierto? Pero con mucha menos generosidad, por así decirlo, en el régimen público de pensiones, para que alcance la plata en el pilar básico, pues que no es el caso en Colombia. Recordemos que la reforma pensional pues genera un aumento del pasivo pensional para la nación colombiana de cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Presidente, según su opinión, ¿cree que se necesitan nuevos productos como seguros de longevidad o rentas vitalicias flexibles? De hecho, la reforma 2381 habilitó a los administradores de fondos de pensiones para ofrecer productos fiduciarios de pensiones de largo plazo. Esos artículos de la ley 2381 deben ser reglamentados. Las administradoras de fondos de pensiones estamos a la espera de que esa reglamentación se produzca, porque queremos ofrecerle a los colombianos, y los colombianos necesitan empezar a demandar productos de ahorro de largo plazo para complementar sus ingresos una vez en el retiro. Entonces, a esos artículos se les llama los artículos de licencias modulares, y estamos a la espera de que el Gobierno Nacional reglamente las licencias modulares para poder ofrecer esa clase de productos de ahorro de largo plazo. Presidente, ya para finalizar, ¿cómo va la reforma pensional? ¿Qué puntos ve? Sí, estamos en manos de la Corte Constitucional. El magistrado presidente de la Corte, Ibáñez, le dio plazo a la Cámara de Representantes para enviar los documentos de las sesiones del 27 y 28 de junio hasta el viernes pasado, o sea, mañana será ya 8 días. Estamos esperando a que la Corte Constitucional pues estudie la ponencia que va a salir del magistrado Ibáñez y cite a sala plena, ojalá en las próximas semanas, para tener ya certeza jurídica sobre el futuro de la reforma pensional. Ahí el mensaje que nosotros estamos enviando es, desde los fondos de pensiones, es que la Corte Constitucional resuelva según su sabiduría. No importa si es a favor o en contra, lo importante es tener certeza jurídica, y que si resulta declarada exequible la ley, que nos den al menos 2 meses para la entrada en vigor, para hacer el reprocesamiento de información de todo lo que ha sucedido entre el 1 de julio y hoy, y que por favor empiece el 1 de un mes para que no haya una división de cotizaciones del mes en que entra en vigencia. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Natalia. Y con esta información sobre pensiones nos despedimos. Ustedes continúen con más programación aquí en Blue Radio.